Muy bien, y ahora pasamos a los invitados de esta mesa selecta. Con nosotros está el viceministro, lo hemos tenido hace poquito con Mina en la radio y hoy está con nosotros. Lo queremos saludar al viceministro Eduardo, que es muy joven, ¿eh? Usted va a decir, sí, es viceministro. Está con nosotros Eduardo Escobar, viceministro de Protección de Derechos. ¿Cómo está? Bienvenido, viceministro. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches a la audiencia. Gracias por los halagos. Voy a cumplir 35 años. Padre de familia y por sobre todo un ciudadano comprometido con la niñez. Fundamental del trabajo desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, tan importante. Y si hablamos de niñez, obviamente, todo lo que tiene que ver con nuestros chicos, ese valor tan tremendo que es el Ministerio de Educación. Y está con nosotros, siempre la consultamos. Es una de nuestras entrevistadas. Sí, me dice ella, porque creo que su teléfono ya es parte del patrimonio del periodismo nacional. La directora de Protección de la Niñez y la Adolescencia, Sonia Escauriza. Sonia, bienvenida. Muchas gracias. Sí, muy buenas noches a los compañeros acá de la mesa y a la teleaudiencia. También con nosotros, también de cuántas entrevistas, cuántas notas del Ministerio Público nos va a acompañar esta noche la fiscal Sandra Ledesma. Doctora, qué elegancia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación, agradecida por estar acá y bueno, como siempre, para servir a la sociedad y para compartir un poco también las experiencias del Ministerio Público. Y como bien decía en la charla previa que teníamos, y creo que coincidíamos todos, es nuestro gurú en materia de cuestiones que tienen con informática, con las redes, con todo esto que forma, nos gusta o no, de nuestra vida. Lo habrán escuchado mil veces, lo habrán visto también hablando sobre todo lo que tiene que ver con delitos informáticos, cibercrimen y esta información tan importante. El comisario Diosnel Alarcón con nosotros, buenas noches, de la Unidad de Delitos Informáticos y Cibercrimen de la Policía. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un saludo cordial a la mesa. ¿Cómo no sentirse importante en esta mesa, ¿verdad? Por favor. Y bueno, nos enteramos también que la señora Mina está con reposo, que se recupere muy pronto para que pueda otra vez compartirlo. Entonces, así es. Estamos acá dispuestos a debatir y a dar la información que permita, por supuesto, a la teleaudiencia poder entender un poquito qué está pasando hoy en día con la tecnología y el uso de la tecnología. Así mismo, comisario. Y todos, cada uno donde le toca, el Ministerio, también del Ministerio de Educación, el Ministerio Público y ni hablar la policía, la tecnología, nos guste o no, forma parte ya de nuestra vida. Está en el día a día, está en el manejo y las noticias, por eso analizamos con Mina el contenido de esta noche de domingo. Todo pasa, si se dan cuenta, por la tecnología en nuestras vidas. Los casos que se han registrado en las instituciones educativas, donde se ha utilizado redes sociales, aplicaciones, para desde realizar acosos, amenazas, situaciones de stalker que se dice, ¿no? Estamos hablando de estar buscando phishing también. En la semana hemos visto y hemos hablado de gente que se hace pasar por otra, que roba identidad, y ni hablar del Ministerio Público con todo lo relacionado a un caso tan sensible como el caso del fiscal Marcelo Pecci, que es un tema que es internacional, que trasciende por, imagínense, en la Cumbre de las Américas se está hablando de esto, y ni hablar de este trabajo conjunto que realizan ustedes, el Ministerio Público, con sus pares de Colombia, ¿no? Es sin lugar a dudas una cuestión tan importante. Lo de la tecnología. ¿Cómo encaramos esto de vivir en un mundo tan moderno donde acá tenemos en la mesa, cada uno tiene esto que sirve? Antes era un teléfono, hoy es computadora, es el elemento que muchos dejan en manos de sus hijos. Empecemos por los chicos, ¿les parece que es lo más importante? Muchos padres y madres dicen, está bien, está en casa porque le dejé con el celular. ¿Qué podemos decir al respecto de esto que algunos consideran puede ser una ayuda, pero también es una puerta abierta en la casa, en el hogar, para los chicos? ¿Qué hacemos con esto? No queremos satanizar, pero queremos advertir. ¿Qué hacemos, comisario, para empezar? No, para nada satanizar, porque hoy en día el uso de la tecnología, por sobre todo de la tecnología de la comunicación, sí, influye en el ámbito de vida en todos sus aspectos, en el ámbito cultural, económico, social, educación, y qué decir cuando empezamos la pandemia. Entonces no podemos hablar que todo sea malo cuando empezamos a utilizarlo. Sí, de hecho, que estamos viendo hoy en día que hay mucha posibilidad también de que con el uso de la tecnología se pueden cometer ciertos tipos de hechos punibles. Hablamos de hechos punibles contra la niñez, la adolescencia, hablamos mucho también de los delitos contra el patrimonio, sí, porque hay mucho fraude, muchas estafas. Y por qué no también hoy hablar también de los delitos contra la vida, ¿verdad?
pero no de la manera que podemos decir, no, esto lo ha matado, sino influye en el sentido de que un sicario pueda preparar a través de la tecnología de comunicación, entonces influye en todas las áreas. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Es también ir pensando como nosotros siempre en la vida real tenemos nuestras precauciones de seguridad, pensar un poco también cómo nosotros organizarlo en el ámbito de la ciberseguridad. Y hoy en día ustedes escucharán ciberhigiene, todo lo que es ciber, ¿verdad? Entonces pensar un poco también de cómo llevar esa conducta de seguridad hoy en día en el ámbito virtual. Y de ello vamos a hablar seguramente puntualmente en algunos casos. Lo primero, porque que decíamos, vamos a empezar hablando por los chicos. Tenemos que entregar los padres a nuestros hijos este aparatito. Desde el Ministerio de Educación, ¿cómo consideran esta presencia de tecnología en la vida? Bueno, primeramente nosotros tenemos una ley para el uso de celulares en el ámbito educativo, ¿verdad? Lastimosamente después vino el tema de la pandemia, sí, ¿verdad? Y fue el celular el que nos permitió, facilitó, ¿verdad?, la llegada a cada alumno, a cada hogar, a cada profesora para empezar a trabajar. Y el tema es no darle, sino que el tema de Internet también ahí está, porque yo le puedo dar un celular, pero sin Internet no le sirve mucho y tampoco va a ser peligroso, ¿verdad? Entonces tenemos en el Ministerio de Educación cómo usar, en qué momento, o sea, la parte pedagógica, cómo acompaña o cómo ayuda el uso de tecnología. Actualmente, después de la pandemia ahora, las denuncias que tenemos es a través de las redes sociales. Ahí un poco nos llega a nosotros las denuncias en el tema de ciberacoso, sí, que también ahora, anteriormente cuando había un acoso escolar entre pares, terminaba cuando terminaban las clases. Claro. Pero ahora no, ahora continúa. ¿Por qué? Porque cuando exponemos en las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, ¿verdad?, eso en un segundo, no solamente el curso o el grado o el colegio sabe, sino toda la sociedad o todo el país. Entonces, en el ámbito educativo sí nosotros tenemos una ley con la cual trabajamos y regulamos el uso. ¿Estaba legislado lo de utilizar las redes para este tipo de cuestiones que decía? Antes se suscribía ahí al seno educativo, dentro de lo que es la escuela, el colegio. No, en realidad en materia penal no. Sí, siempre el Ministerio Público trató justamente con el Ministerio y con otros entes de concientizar a los padres, porque muchas veces los padres creen que el colegio es el que le educa a sus hijos y que el celular es la niñera de su hijo. El celular, así como vemos en el Ministerio Público, por la cantidad de denuncias que ingresan, nos damos cuenta que el celular se convirtió en la niñera moderna. ¿Entendés? Entonces, inclusive cuando un padre se va, cuando recibimos denuncia, cuando tratamos de hacer la parte victimológica a los niños, siempre le hablamos primero al padre, porque es el padre el formador de ese niño. Sí. Y nos damos cuenta que el problema no está en cómo usan los niños el aparato celular. El problema está en la falta de control que hay, como dijo justamente acá la autora, la falta de control que hay sobre ellos. No es satanizar la tecnología, sino que es concientizar a los padres sobre la responsabilidad que tiene cada uno de tener un hijo y lo que eso conlleva, ¿verdad? Entonces, no se puede prohibir, no se puede, porque mira, el celular, la tecnología, así como tiene sus contras, tiene sus pros. Totalmente. El 90% y acá el comisario sabe perfectamente, el 90% de la investigación de nuestros casos en el Ministerio Público se basa en esto. Claro. En la extracción de datos de esto. Casos de abuso sexual en niños, de niñas abusadas de 13 años, fueron a través de esto. Incautamos teléfonos, extraemos datos y ahí tenemos las pruebas, porque llegan a las niñas a través de esto. ¿Qué es el grooming? Vamos a hablar un poquito del grooming. ¿Cómo ustedes que están muy de cerca con lo que es la niñez, la adolescencia, en términos sencillos para la audiencia? Sí, es el abuso sexual a través de medios tecnológicos, básicamente. Es una modalidad de ello que está justamente tipificada en el Código Penal, en la nueva modificación,
en el 135 B, si mal no recuerdo. 135. Y ahí es donde, ¿verdad? Ampliando un poco lo que refirió la doctora, nosotros tuvimos que el elemento de la tecnología, ¿verdad? Es transversal y directamente proporcional al control que ejercen papá y mamá en la casa. Porque el niño no va a ir a comprar un celular de su propio pecunio, sino que va a agarrar y necesita que alguien lo compre, que alguien esté controlado. Y yo creo que ese ayornamiento es lo que actualmente, ¿verdad? Estamos en una necesidad imperante por parte de las familias para que ejerzan una paternidad y una maternidad responsable. Y el problema va más profundo allá, Héctor. Va más profundo en un país donde vemos, y la doctora me puede acá corregir si estoy equivocado, tenemos después del robo, hurto y otros hechos punibles, el incumplimiento del deber legal alimentario es uno de los hechos más denunciados a nivel social. O sea, padres y hombres, porque son de nuestro género, son los que incumplen con su responsabilidad de pasar la leche, hablando mal y pronto. Lo básico. Lo básico, ¿verdad? Lo natural, ¿verdad? Que un padre le dé alimentos a su hijo, lo natural. Sin eso básico, elemental, estamos fallando como sociedad. Más aún, ¿verdad? De que ejerza una paternidad responsable, que comparta tiempo de ocio con el niño, que se preocupe de su educación y otra vez que ejerza en un siguiente nivel ya unas pautas y un cuidado mucho más específico con respecto a la prevención del abuso, por ejemplo. Sí. Decirle que nadie puede tocar sus partes íntimas, que los niños no pueden tocar las partes íntimas de nadie y que si alguien intentara eso, avisarle a un adulto responsable. Y también todo lo que implica, por ejemplo, ¿con quién estás contactando en redes sociales? ¿Tenés Facebook, tenés Instagram, tenés TikTok? ¿Cómo estás haciendo uso de eso? O sea, es una evolución de la responsabilidad que hoy en día, como te digo, no estamos pudiendo lo básico, mucho menos podemos llegar a lo más. Regulado, o sea, en cuanto al ámbito educativo sí está regulado. Sí, ¿cuántas horas están nuestros niños en la institución educativa? 4, 5 a 6 horas. Y el resto está en la casa. Desde ahí tenemos que empezar a controlar. Y el horario también. O sea, como siempre hablamos todas las charlas acá con el comisario, cortarle el internet a cierta hora. Porque cuando está de noche, claro, totalmente. Entonces, por eso digo que desde el Ministerio de Educación sí nosotros regulamos la tenencia y la utilización en casos pedagógicos. Claro. Pero la ayuda de papá y mamá en la casa también necesitamos. Mamá y papá en casa, y ahí quiero hablar con el comisario, porque nosotros decimos que el lugar más seguro que casa, ¿verdad? Está en el hogar. 8 de 10 casos, van a corregir la estadística, de abusos tienen que ver con el hogar o el entorno al hogar. O sea, no es el lugar más seguro. Los casos en Paraguay, no sé en otro lugar, pero en Paraguay esa es nuestra realidad, comisario, es así, ¿no? Sí. Lastimosamente. Y antes de abordar tu pregunta, simplemente volviendo al grooming, para materializar ese abuso a través del grooming, ¿qué es lo que hace el delincuente? Se hace pasar por un menor en esa red. Genera un perfil falso de amistades cercanas de ese niño, de ese adolescente, para que pueda convencerle realmente de que es de su entorno, amigo en común. A partir de ahí empieza a sacar la información y después le lleva a un entorno privado donde normalmente papá y mamá ya no puede ver esa conversación. Por eso que a veces nosotros hablamos, ¿qué hacemos? Y nosotros recomendamos filtros, controles parentales, pero si ese no viene acompañado de ese control que dice el viceministro de papá y mamá, de saber en qué anda mi hijo, ese filtro y ese control parental no sirve. El papá y la mamá tienen la obligación de saber, ¿tiene redes? ¿No tiene redes? Y acceder a eso, es una obligación. Permitir o no permitir. Claro. Es así, ¿verdad? Sí, dependiendo la edad del chico, que mi hijo tiene 8 años, mi hijo no puede usar Facebook, mi hijo no puede usar Telegram, no puede usar TikTok, porque legalmente no pueden usar. Son juegos, aprovechan los juegos también, los juegos también tienen salas de y la mayoría de los juegos son interactivos y te permiten ese chat privado también con lo que está jugando el otro. Entonces, por eso es importante, porque eso vos no vas a poder controlar con un control parental. Los juegos no se pueden controlar. No, vas a cortarle el horario. El chat ese privado no se puede. No se puede. Imagínate vos estás jugando. Porque es en red. O sea, no hay forma de... Está programado como para que invite a la gente que inclusive le recomiende el juego. Viste que muchos dicen, está jugando, mi hijo está seguro jugando, y no es así. Mira, te voy a dar ejemplos más versátiles. A ver. Juega Call of Duty.
Call of Duty es un juego de, primeramente, lo violento, ¿verdad? Es de guerra, ¿verdad? Hay que matar gente. Hay que matar gente. Sí. Tiene ese un límite, así uno ve, dice PG-16 probablemente, ¿verdad? O sea, mayor de 16 años. Sí. Vos ves hoy día un niño de 8 años, va, papá, yo quiero ese jueguito, comprame nada. Comprame armas. Comprame ese jueguito. Y empieza ahí, todo el día está ahí con la matanza. Sí. Uno, el daño que se le ocasiona, ¿verdad? Al influenciar al niño para eso, y otros empiezan a jugar en red con personas de otra parte del mundo. Y ahí empieza, ¿verdad? Ahí aparecen los pedófilos. Lo que está encubierto. Otro más leve, vamos a jugar FIFA, fútbol, jugando fútbol, vos estás con tu hijo, estás jugando fútbol, Sí. con el chat abierto, juega con una persona en el exterior. Y ahí? esa persona en el exterior está ya permeando en tu casa. Qué va. Es como permitirle a un extraño que juegue. Sí. Y después tenés otra vez. Por eso la gente dice, no, pero no todo el mundo tiene PlayStation, no todo el mundo tiene otro tipo de consola. Un amigo tiene. Celular. En el celular puede tiene con el jueguito celular por jugar. Facebook, no, y otro tipo de juegos. Otro juego. O sea, esto permea a cualquier tipo de edades, porque se da el phishing, Sí. niños, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, en diferentes modalidades de diferentes estratos sociales. No es exclusividad del que tiene más o menos. Hoy Todos es son acceso universal casi, ¿verdad? sí. La red es abierta, Es abierta. Cualquiera puede usarla. Y hablamos siempre nosotros también de los padres, porque ¿qué puede hacer papá y mamá? ¿Qué puede hacer? Sabemos que en nuestro país hoy en día papá y mamá salen mucho también Trabajan. a procurar, a trabajar, Sí, todo. y los chicos se quedan en casa tal vez con una empleada o con un hermanito mayor que Sí. ni siquiera es adulto todavía. Entonces, por ahí vienen esos problemas que nosotros estamos experimentando ahora. De hecho, que esto requiere de esta mesa de trabajo interinstitucional, tanto todo del nivel, Estado, pero también hoy en día mucha concienciación a través de la capacitación. Porque convengamos que nosotros somos bastante lentos en el uso y en aprender la tecnología, y nuestros niños no, ¿verdad? Entonces por ahí viene el por qué nosotros siempre decimos a papá y mamá que puedan más interactuar con ellos, para que sientan esa confianza y por sobre todas las cosas de levantarle esa autoestima para que ellos se sientan seguros. Porque si se rebuscan en las redes, en los likes de me gusta, en lo que yo hago, porque yo me filmo y me alzo esto y recibo miles de aplausos o de likes, entonces ahí estamos mal, porque ese chico se va alimentando, su autoestima va generando en Considera esa que, conducta. dependiendo de los likes, si es mejor o no. Totalmente. Es más popular, Entonces, es más sí. popular. Ahora, esta charla que es tan necesaria, ¿esto se plantea en los colegios? ¿Se está haciendo? ¿Se va a hacer? ¿Cómo encaramos esto? ¿Pero sumando a papá y mamá o a quien esté encargado el menor? Sí, bueno, acá también tenemos una realidad desde las escuelas. A ver. Llamamos a reunión de padres, ¿cuántos te vienen? De 29 alumnos que podemos tener, nos vienen como 10 a 11 padres. Entonces ahí ya comienza el problema. Si bien es cierto, desde el Ministerio de Educación nosotros tenemos normas, tenemos resoluciones, tenemos protocolos que socializamos, ¿verdad? Que trabajamos en distintas mesas, acá con el viceministro, también con el comisario. En todas las mesas lo que empezamos a trabajar en el tema de protección a la niñez y adolescencia, siempre estamos trabajando, siempre estamos socializando, pero es ahí otra vez lo que tenemos problemas, ¿verdad? Queremos volver otra vez a esa escuela de padres y que estén un poco interesados y que sean padres presenciales, porque ahora en las situaciones que vamos teniendo ahora, detrás de un caso vemos a padres ausentes o de niños o niñas que están diciendo, no, está con la tía, está con la abuela, y es una forma de llamar la atención. Esas amenazas que estamos teniendo, pero a diario Sí. ahora, vemos, trabajamos, le encontramos a los niños que hacen esas esas amenazas, pero dicen ¿qué los pasa? chicos? Bueno, la gran mayoría dice de que es fruto de un acoso que él viene trayendo. O el resto dice, voy a comentar así un caso, Sí. un niño dice, yo no le quiero hacer daño a mis compañeros. Yo quiero matar ese sentimiento de burla o ese sentimiento malo que tiene. O sea, esos son motivos que nos llaman la atención. Se me pone la piel de gallina porque si ustedes siguen los casos de Estados Unidos, por dar un ejemplo Sí. nada más, todos estos casos de tiroteo en colegio, el comisario me va a decir lo mismo, la doctora, tiene que ver con chicos que eran víctimas de bullying, que no aguantaron más hasta que un día, ya que allá tienen acceso, lastimosamente, el
tema del control de armas es un tema que está de debate hoy y que no tiene solución. Ellos tienen la posibilidad y los medios para cumplir eso que dice, es la frustración y cómo. Nosotros estamos a tiempo todavía de cortar esto. ¿Cómo estamos, comisario, considera? Sí, hace semanas atrás había hecho declaraciones también en los medios y todos se alarmaron al decir que esto podría pasar también acá. De hecho, que nosotros que trabajamos muy de cerca con ellos vemos que sí. También los reportes que nosotros recibimos, que ustedes sabrán, nosotros sí, con el Ministerio Público tenemos una red 24/7 con ciertas plataformas de redes sociales que alertan cuando hay peligro inminente, por sobre todo en los casos de los menores de edad, como también así de personas de repente que anuncian que se van a quitar la vida, ¿verdad? En la mayoría de los casos, el último lastimosamente se filtró en los medios y se hizo público, ¿verdad? En la mayoría de los casos que intervenimos, sí, de los 10 alarmas que recibimos, 3 resultan ser que sí están con depresión, sí están con esa situación, que pueden realizar. Entonces, nosotros no podemos decir, no, acá no van a conseguir armas, porque sabemos también que sí van a conseguir. Entonces, por eso es la preocupación también y la unión un poco nosotros hoy en día con todas las instituciones, de ver de otra forma, no solamente generar esos protocolos, ¿verdad?, de hacerlos en papeles, sino sí, ver cómo podemos materializar eso, pero eso no lo vamos a poder hacer solo nosotros, la Fiscalía, ni el Ministerio, ni mucho menos. Hay que involucrarle y volvemos otra vez a la raíz, que son los tutores, los padres, los adultos, que deben de acompañarnos para que eso sea efectivo. Nosotros podemos establecer protocolos, podemos hacer prácticas de evacuación, sí, donde se tiene que resguardar cuando hay tiroteo, podemos hacer de todo. Pero si no hay ese acompañamiento para darle también esa seguridad al niño desde la casa, yo creo que va a ser muy difícil. Pero no hay de otra, hay que seguir trabajando. Es la comunicación. Sí. Estamos en una época de la hipercomunicación. Hoy todos tenemos, ¿verdad?, un aparato para comunicarnos, pero estamos incomunicados en la misma casa. Esta escena de, no sé en cuántas casas se repite de sentarse y hablar. Muchos están... Así. Hay que prohibir esto en la mesa, por cierto. Así está. Hoy porque estamos todos trabajando. Vos ya comiste todo y no te diste cuenta ni lo que comiste. Los chicos. Y en el corte compartíamos una experiencia que creo que es común para todos los que estamos en la mesa, porque antes, viste, ya que ya entramos a hablar en mi época, como se dice, cuando del colegio llamaban a los padres era una situación para que, digamos, cuidado, ¿qué está pasando? Y no es que venía mamá y papá inclusive venían para ver qué está pasando. Hoy si los encontramos con GPS va a ser un milagro, Sonia, y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo se perdió eso que era parte era normal, podríamos decir, para nosotros, y hoy cuesta tanto? Sí, eso mismo también pasa con el tema de acoso escolar también, de que cuando un adulto está ante una situación de sus hijos, sí, o un docente está ante un acoso, dice, pero antes eso sucedía. Claro, no, minimizado. Antes teníamos más esa predisposición de aceptar. No todos somos iguales en ese sentido. Hay a niños que le afectan, ¿verdad? Sí. Hay niños que le podés decir 1 o 2 veces que toleran bastante bien, ¿verdad? Pero ahora tenemos que... La situación es diferente, la sociedad es diferente ahora. Por eso, cuando estamos ante hechos así de acoso, tomemos como corresponde y tratemos cada caso y no minimizar eso, y por sobre todo no minimizar. Y una frase que sí, utilizo mucho ahora es, pequemos de realizar varias tareas y no de omisión. Porque por acción y no por omisión. Claro, totalmente. Porque podemos evitar hechos así tratando un acoso escolar, podemos evitar casos posteriores también de abuso. Por eso, eso es lo que pasa también con el tema. Ese punto es interesante. Deriva generalmente el acoso en abuso. Vimos un caso reciente dolorosísimo y ahora aparecen otras denuncias, otros colegios donde no aplican protocolos. ¿Deriva en eso? ¿Puede derivar en eso? ¿Se suele dar? ¿Se presentan casos de esa manera? Sí, desde ya que sí, siempre supimos, el Ministerio sabe acá, todos sabemos, por lo menos los que estamos en esta mesa, sabemos que siempre puede derivar. Es justamente como dijo acá la doctora, se minimiza y muchas veces queda ahí y termina en algo peor. Lo que sí, para el Ministerio Público, aplaudió también la iniciativa del Ministerio
en de no minimizar lo que pasó, por ejemplo, anteriormente, sino que de ponerse ahí y decir, no, esto sí ocurrió. Intervenir. Intervenir y decir, esto sí ocurrió, no vamos a preocuparnos por la imagen de institución A o institución B. La imagen es lo de menos acá. Sino que por el niño. Claro. Porque a raíz de eso, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy como delegada de Luque, que es la zona central acá, donde hay enorme. la delincuencia y los Limpio, hechos punibles y la cantidad de denuncias es inmensa. En mi unidad penal, donde por lo menos donde yo estoy como fiscal y donde están mis colegas, hace 3 años no llegaban denuncias de instituciones educativas. Y a partir de esta denuncia, El turno pasado, que fue hace exactamente un mes que yo salí de turno, por primera vez recibí denuncias de directores de colegio que le llamamos por teléfono en el momento, se fueron al colegio, se fueron con la psicóloga del colegio al declarar, al darse cuenta de una aptitud distinta del niño, haciendo justamente ellos una charla, una niña empezó a llorar. Justamente estaban haciendo una charla sobre abuso sexual en niños, de cuáles son los síntomas. Se quebró la niña. La niña se entra en un quiebre y en un estado de shock. Ese silencio. Y entonces ahí la psicóloga de la escuela le aparta a la niña, le lleva y le hace una contención y remite directamente el informe al Ministerio Público. ¿Los casos ustedes tienen las estadísticas? La vez pasada tuvimos, estamos realizando con el Ministerio de Educación una serie de talleres. O sea, eso es lo bueno también de toda esta situación tan triste, ¿verdad?, que afecta a la niñez. Pero estamos hablando como sociedad más de esto, ¿verdad? Y esto genera, ¿verdad?, que se detecten los casos y estamos también trabajando en la prevención, hablando de esto. Hoy, esto que estamos haciendo de prevención. La vez pasada tuvimos una serie de talleres con el Ministerio de Educación, hablando con varios grupos de chicos. En una jornada, en una sola jornada, tuvimos 3 detecciones de casos de abuso. ¿En una jornada? En una jornada. Wow. Empezamos con un material justamente, ¿verdad?, educativo, ¿verdad? Nosotros tenemos los materiales para que los chicos se abran y generemos, ¿verdad?, ese espacio de confianza con ellos. Y justamente una niña dice, ¿verdad?, primero dijo que era una persona que ella conocía y después dice, y esa persona soy yo. O sea, y ahí empieza todo una contención que la persona que está orientando, que está diciendo, tiene que tener también la capacidad de contención para ese momento. Y en un caso se dieron 3, o sea, en una jornada. Y ahí es donde justamente necesitamos por eso el apoyo de la familia. O sea, acá el 85% de los casos de abuso sexual ocurren dentro de las familias. Y en muchas familias... Es allí donde necesitamos justamente volver al origen. Y yendo otra vez a lo que vos dijiste, Héctor, de que dijiste vos, todo el día está con su celular, hasta en la mesa. Yo recuerdo, ¿verdad?, en la época que mis abuelos estaban vivos, ¿verdad?, justamente ese juntarse, conversar, interesarse por la otra persona, nos mirábamos a la cara. Hoy en día estamos todos sustraídos de la realidad. Tenemos que parar un poco. Estamos desconectados. Estamos desconectados de nuestra propia familia, de nuestros padres, de nuestros hijos. Es volver a eso. Y yo siempre escucho cuando dicen los padres, llega a la adolescencia el hijo y dice, quiero mandarle al servicio militar. O a la niña, al adolescente, o falta de cuartel. O si no, a la niña le va y le dice, quiero mandar a un internado de mujeres. Pero vos después, escarbando un poquitito con algunas preguntas que le hacías al padre o a la madre, descubrís que en todo ese periodo de la infancia nunca generó un lazo de confianza con ese niño o niña. Entonces, obviamente, llega la adolescencia, que es una etapa más difícil, y entonces el adolescente ya no lo ve como una persona de referencia a su propio padre o madre. Entonces ahí empiezan a traer los problemas, otra vez con la tecnología, empieza a traer el problema, ¿verdad?, a nivel educativo, pero todo tiene su fuente en la familia. En la comunicación, en la familia. A nivel policial, nosotros sabemos que hay un trabajo que se hizo para poder atender a las víctimas, que es fundamental porque ese trato primero, esa contención primera es clave, porque si no generalmente dicen no me atienden, no me entienden, no me creen, me voy y termina de la peor manera. ¿Cómo avanzamos en eso, comisario, en esa tarea tan fundamental? Bueno, en esa atención, vamos a decirle, hacemos lo que podemos. Dentro de la dependencia especializada en esto, hay muy pocos todavía elementos, como nosotros le decimos, recursos humanos, también preparados para llevar adelante esa contención y ese tratamiento.
muchas veces, como le decía la licenciada, muchas veces nosotros mismos nos equivocamos cuando hay una noticia, cuando hay una alerta, y nos vamos con toda la aparatosidad como para tipo SWAT, entonces, sí, comando. sí. Entonces, a veces nosotros mismos generamos, como decía Chapulín Colorado, que no panda al cúnico, pero Sí. no, muchas veces, Hacemos que- entonces, también partamos de a veces de nuestra capacidad y de nuestros mismos errores, también vamos aprendiendo. Para darle contención a cada caso es diferente. Si hay una alarma de explosivo de bomba, bueno, es un tratamiento diferente. Si hay una alarma de que alguien dice que va a generar masacre, para ello también nuestra institución hoy en día necesita de la capacitación. Yo recuerdo mi época de estudiante secundario que era muy de moda, temporada de examen, llamar a decir que había una amenaza de bomba en el colegio para se suspenda el examen. Hoy, con el contexto actual, ya no es como antes. Uno no tiene que decir, una broma porque hay exámenes. ¿Cuál es el protocolo si, por ejemplo, como en estos colegios que aparecieron las amenazas, alguna escrita, otros con mensajes? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el protocolo? Hoy en día el protocolo está establecido, salió eso del Ministerio de Educación. ¿A quién llamarle? ¿A quién convocarle? Sí o sí, no importa. Es que no podés tomar como si fuera a la ligera. Claro. Tenés que tomar de la mayor seriedad posible. No podés pensar, no, esto es una broma porque quieren que suspenda el examen. Entonces, sí o sí, si se trata de explosivo, tenés que enviarle a la FOPE. Detrás de la FOPE ya se van comisarías jurisdiccionales, ya se van 2, 3 comisarías con toda la patrullera. ¿También ya va también? También ya va. Sí, entonces, todos juntos. Ahí siempre vemos el error muchas veces, ¿verdad? Que mientras que los profesionales estén analizando esa información, otros compañeros afuera ya están hablando. No saben lo que pasa todavía y ya están dando declaraciones sí, entonces de ahí también nosotros estamos trabajando en ese protocolo de actuación muchas veces de no generar tanto impacto antes de realmente verificar la información. El trabajo de vocería es muy importante. Exactamente. Nosotros tenemos un protocolo ya de 2016 que estamos trabajando, pero eso, o sea, trabajamos ahí con centros educativos, con la policía, con el Ministerio del Interior también, pero eso fue a raíz de, hubo una oleada también así de maridos, maridos así que entraban o a pegarle o a dispararle. Un caso muy sonado fue en San Pedro. Sí, en San Pedro fue. Como fiscal en Santaní. ¿Cómo fue ese caso? Eso fue mismo, así, en una escuela, por suerte no estaba en clase, pero un ex marido entra y un feminicidio ahí, ¿verdad? Entonces vimos un poco la necesidad con el equipo del Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y elaboramos y trabajamos lo que es la seguridad en las escuelas. Ahí habla también del uso, o sea, de meter o de traer elementos, arma blanca, arma de fuego, todo. Pero ahora estamos ante una nueva forma, o sea, el tema de las amenazas. Sí. Es más, cuando estuvimos trabajando con el comisario justamente una mañana, ahí ya nos envían un posible caso en Pedro Juan. Así mismo fue, ¿verdad? Entonces, son ellos un poco los que trabajan en la detección o dónde si es cierto o no es cierto. Entonces, estábamos en una mesa de trabajo cuando vuelve a surgir otra vez. Y en esta semana, así consecutivo, tuve Villarrica, Alto Paraná, Central, o sea, es casi uno por día a partir de lo que sucedió en Texas, y estamos trabajando con nuevas figuras y cómo no trabajar, o sea, no llegar así aparatosamente como justamente dijo. Y sí, el primer caso que tuvimos, ese fue la policía, la FOPE, o sea, todos los anti que había, ¿verdad? Perdón, pero también la Fiscalía y la Defensoría en un colegio donde primeramente se detectó. Entonces, para trabajar eso, para ver el 1, 2, 3, ¿qué puedo hacer para no alertar tanto, verdad? Y tomar con la conciencia y con la responsabilidad si es cierto o no es cierto, y evitar también hechos posteriores. Ahora, en el caso de las denuncias de abuso o de coacción, como fue el caso de Lambaré, y ahora hay un caso reciente de Ñemby, donde dicen, denunciamos a la autoridad del colegio y no nos tomaron en cuenta. ¿Qué se hace en esos casos cuando resulta que sí recurrieron a la autoridad de la institución, pero no se cumplió con el protocolo? Bueno, acá estamos ante dos casos, un colegio privado y un colegio oficial. Ambos
ambos, porque con documentos puedo hablar, Sí. no se cumplió el protocolo. No se cumplió. La víctima, en un caso, la víctima sí le comentó a la directora. En el otro caso fue la mamá la que le comentó a la directora, que ya sabemos todo, que ya está en proceso, está con privación de libertad y todo. Sí. Pero en el último caso que tuvimos, tenemos una ley que estamos trabajando con una ruta también, la 6220, ¿verdad? ¿Qué es esa ley? El del abordaje, ante, claro. Ante estos casos. Bueno, es la que utilizó justamente la Fiscalía por el primer caso que tuvimos. Ya. Dice Que que es el más docente, preventivo. pero así bien, en el artículo 7 dice, el docente Ajá. tiene 48 horas dentro Sí. de las 48 horas para comunicar a la policía, a la Fiscalía, Sí. a la CODENI, al Ministerio, o sea, a la Dirección de Niñez en este caso, Sí. ¿verdad? Pero un poco lectura comprensiva. Sí me llegó el informe, pero ya cuando la abuela con la fiscala fueron a buscar en todas las dependencias posibles donde se podía haber hecho las denuncias y no estaba. Bueno, lo primero que cuando me llegó a mí el informe, yo hago las compulsas, envío a asesoría jurídica. Sí. ¿Por qué? Porque es el ente que va a ver o llevarle a sumario administrativo por el incumplimiento de la 5731 también, y de la ley que ya había citado, que dice dentro de las 48 horas. Dice que yo tengo que comunicar a la Fiscalía. Dentro significa antes. Claro. Cuando no yo después tengo- de que se van y me dicen a mí, Ah, andas. Claro, o sea, eso nomás hay que aclarar, porque claro, como que dentro, esperan- claro, dentro, Qué difícil. dentro. Y es lectura comprensiva, y vuelvo Sí, a decir y otra vez en gran este déficit sentido. nuestro de Y lectura todo eso comprensiva. tiene un porqué, no es porque a No, todos se nos el antoja, tema, tiene un porqué. el tema al que me llegó el informe y dice, le llamé a los padres y me llega ya con el informe a la CODENI. No, ante un hecho de esa naturaleza, policía, defensoría, fiscalía, hacer la denuncia como corresponde. Sí me llegó, ¿verdad? Y es un poco preocupante también el cómo tratarle a la víctima y al victimario. Porque yo, al recibir ese informe, envié asesoría jurídica para el sumario administrativo correspondiente, porque dice como primera medida, y está en el documento, Sí. como primera medida realizamos el traslado de la víctima a un turno opuesto para que no esté en contacto con el victimario. Estamos revictimizándole. Claro. Otra vez la víctima tiene que ser trasladada. Totalmente. Ella es la víctima y ella No otra vez digo, tiene que no pagar digo las si es en consecuencias, lo que le dije no, justamente no digo yo si ya fue hablado con la familia, Claro. o papá o mamá, bueno, deciden, ahí ya es la patria potestad y ellos son, ¿verdad? Pero nosotros como Ministerio de Educación lo que tenemos que hacer es que esa niña continúe un proceso, no va a ser normal, pero no sacarle de su hábitat y que sea un poco natural, que continúe con las clases y con sus compañeros. Claro, porque ahí pasó lo del caso lambareño, donde ¿qué hacemos con los chicos denunciados? Porque decían, lo enviamos a otra institución, no había institución que iba a recibirlos, o sea, una situación muy, muy difícil de manejar, porque ¿qué hacer con ellos? Mientras tanto, ¿siguen de qué forma particular? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, acá tenemos que entender, en el primer caso Sí. son menores de 14 años. Inimputables. Inimputables. Ahí ya la jueza es la que dicta las medidas. Hasta Sí. ahora el Ministerio de Educación ni el equipo interventor tiene conocimiento de los victimarios, sí de las víctimas con quienes estamos trabajando, porque nos llegó el oficio para el acompañamiento de las víctimas, ¿verdad? Sí. Pero en el otro caso ya estamos ante un adolescente de más de 14 años que ya es imputable. Igual nos llegan a nosotros los jueces o fiscales, o jueces en estos casos, le imponen medidas y nos dice que él tiene que continuar, y ahí vemos la virtualidad en todo caso. Buah, qué difícil. A la vuelta les propongo hablar de los grandes, un poquitito, porque nos estamos centrando mucho en los chicos como si fuera un problema de chicos, y los grandes tenemos problemas grandes. Además de la situación de los menores,
hemos tenido en esta semana casos de gente que perdió sus ahorros porque alguien le envió un correo y la persona, dentro de su buena fe o inocencia, decidió responder y dar información tan precisa, tan clave y tan sensible como una contraseña, por ejemplo. Y también el manejo de redes, que es algo fundamental. Bueno, tenía una intención antes del corte, pero es tan rica la pausa que estoy hablando de un fenómeno que yo creo que hay que analizar, no sé si con un sociólogo. Este fenómeno que todos, cada uno es donde le toca ver, tiene que ver con la familia y las denuncias y pequeñas víctimas que denuncian abuso y madres que no les creen o no les quieren creer y protegen finalmente, y algunas obligan inclusive a retirar denuncias. ¿Por qué creen ustedes que se repite eso que es tan lacerante, tan doloroso? Hay un estudio justamente del ciclo de la violencia de la mujer, ¿verdad? Entonces, en el cual la mujer está en un ciclo que justamente en el cual ella también es víctima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque busca, ¿verdad? El ciclo describe 3 etapas. Uno que es la agresión propiamente dicha. Luego eso pasa a la etapa de la luna de miel, le dicen algunos, ¿verdad? Entonces le vuelve a conquistar, ¿verdad? Con ciertas cuestiones. Luego empieza otra vez el incremento de la tensión, otra vez, ¿verdad? Insultos, malos tratos. Y luego otra vez el momento de la agresión, otra vez, propiamente dicha. Y luego se repite ese ciclo. Y la mujer está como muchas veces, ¿verdad? Inmersa en ese ciclo, no puede salir. Entonces ahí necesita ayuda y justamente por eso se trabaja con el Ministerio de la Mujer en forma especial, ¿verdad? Porque depende económicamente, pero por sobre todo emocionalmente del agresor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hablar y justamente ahí volver, ¿verdad? Sí. Hablar a la familia, si vos ves que una señora está siendo víctima justamente, ¿verdad?, de violencia contra la mujer, llamar a los números de teléfono asignados, llamar al 911, decirle que hay formas de que ella pueda ser protegida y que no estén cubriendo violencia otra vez contra sus hijos, ¿verdad? Porque esa persona, ese agresor, es violento con ella y con su hijo. Entonces, darle esa tranquilidad por parte del Estado para que ella se anime y salga efectivamente de ese ciclo. Comisario, ustedes notan esto, es diario, ¿no? Y no conoce tampoco de diferencias sociales, aparece en todos los estratos esta situación, este escenario, ¿no? Y sí, y siempre nos toca ya a veces intervenir tarde, ¿verdad? Tarde cuando ya hay una víctima, cuando ya hay personas realmente lastimadas o inclusive vidas que lamentar, ¿verdad? Sí. Por eso volvemos siempre a la importancia de trabajar en esto en prevención por sobre todas las cosas. Y hoy en día cuando hablamos de la tecnología de la comunicación, hay facilidades para que nosotros podamos recibir esa denuncia. Y disponemos muchas veces de esos números de ayuda, pero seguramente es importante saber cómo socializar más para que las personas se sientan más seguras en el momento también de comunicar esas denuncias. Mucha gente que está ahora justamente viendo el programa, ¿a qué número puede comunicarse en este momento una víctima que esté viendo el programa? 137. Sí, el 137 que es para lo que es el tema de la violencia. Sí. Sabemos que 911 a veces tiene recargadas llamadas donde de repente van a decir, no, yo llamé y no me atendieron. Sí. Entonces se refuerzan con estos números de fono de ayuda que tenemos, ¿verdad? Y nuestra área de lo que es la parte de cibercrimen, siempre nosotros tenemos una línea baja, pero que también no es muy conocido, ¿verdad? Lo que es el 021 44 31 26. Estamos trabajando también en un número corto para que todas las personas puedan tener, por sobre todas las cosas, para denunciar y también para asesorarse, ¿verdad? Y de lo que estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedo cuidar mi información? ¿Qué puedo hacer para cuidar más mi entorno virtual? Entonces, para ello también estamos en eso, trabajando en eso. Para asesorar. Sí. ¿Qué es lo que más llega? ¿Qué es lo que ustedes en su...? Porque acá hablamos recién de casos que aparecen en materia penal, pero para ustedes en cibercrimen, ¿qué es lo que más llega? ¿Qué casos son los que más se denuncian y ustedes intervienen? Y vamos a dividir en dos aspectos. Uno, lo que es la parte de los delitos contra el patrimonio, que más tenemos a través de la suplantación de identidad. Hoy en día hay mucha información en Internet y se toma eso para que puedan engañar a las personas. Pero por otro lado, el que más es preocupante es justamente el tema del consumo de la pornografía relativa a niños y adolescentes. Es lo que más nos está preocupando. Porque, pornografía infantil. Sí, es el consumo de la imagen del menor abusado.
esa descarga que se hace en red y después que se comparte con Ustedes todos. tienen registro de que acá eso está en auge. Nosotros tenemos registro y va en aumento. Va en aumento y eso que no abarcamos toda la red, porque cuando hablamos de red, solemos hablar de la red superficial, Sí. solemos hablar de la web profunda. Sí. Nosotros solamente estamos viendo lo que se puede ver, lo que han compartido. Carpetas compartidas en redes públicas. Ya. Imagínate lo que es la Por debajo. parte profunda. De terror. Y a la fiscalía también llegan estos casos que comenta el... Sí, justamente así como comentó el doctor, por eso la modificación del Código Penal reciente en el 135B, porque antes teníamos solamente el 135, se modifica el Código Penal justamente ya a raíz de la cantidad de denuncias que tenemos en estos casos, y es raro porque nos damos cuenta que al mirar la cantidad de hechos punibles, miramos violencia doméstica, Sí. miramos abuso sexual en Sí. niños, como que van de la mano. No sé, aumenta violencia doméstica, así como dijo él, es como con el círculo de la violencia, Sí. aumenta. Una cosa lleva a la Y otra. aumenta también la cantidad de abuso sexual en niños y aumenta también la cantidad de abuso por medio tecnológico. ¿Por qué? Es como que esos niños donde están en un entorno donde están viviendo un cierto tipo de familia, cierto tipo de violencia, como que se refugian en las redes también. Sí. Y ahí es donde aparecen los depredadores a captar y nos damos cuenta que son personas que tratan de llegar a los niños y tenemos muchísimas denuncias de este tipo. Están de la mano todos estos tipos penales: violencia doméstica, abuso sexual en niños, abuso por medio tecnológico, maltrato en niños adolescentes, que tenemos muchísimo. Últimamente subió muchísimo la cantidad de denuncias que recibimos de maltrato dentro del hogar, en niños. No la violencia doméstica tradicional, que es donde es la mamá, el papá, padrastro, sino que también niños. Y a medida que aumentan este número, aumenta también esa cantidad de denuncias que ingresan. Y nos damos cuenta que la mayoría de las personas a las que investigamos, por lo menos según mi experiencia y lo que yo suelo ver en materia de denuncias, son personas mayores, personas arriba de los 60 años, que son las personas que tienen, justamente son sindicadas por pornografía infantil, abuso sexual en niños, que le envían mensajes a niños o le envían videos de niños mismos o le invitan en su casa a una merienda para ver una película, niños así de escasos recursos sociales, y la mamá le envía porque el tío fulano le invitó a una merienda y junta a varios niños. Tuvo un caso así donde un señor le invita a los niños una vez a la semana a hacer una merienda con los niños del barrio. Y ahí le mostraba videos porno de niños mismos. ¿Esto se puede detectar en el colegio? Como uno dice, en la casa por ahí no están atentos, pero la docente que tiene ese contacto y esa afinidad, ¿puede detectar cuando un niño está siendo víctima, está pasando por eso? Ahí el rol importante que cumple la docente, porque generalmente es la docente la que detecta y la que comunica y la que denuncia. Son los docentes los que se dan cuenta en la cotidianidad, de verdad, de las clases. ¿Cuáles son las señales que uno tiene que ver? ¿Qué cambios, por ejemplo, pueden llamar Bueno, la cuando atención? ese niño viene, vestidito así, o sea, cuando hace calor, que venga con remerita mangas largas, cubre, ¿verdad? Cubre, ¿verdad? Sí. Los moretones, o de repente era muy extrovertido y ahora es introvertido. Ajá. En el tema, bueno, ¿qué pasó? No me trajiste tu tarea, no pude. ¿Por qué? Porque algo está pasando. También te estoy hablando Sí. de la parte pedagógica también, ¿verdad? De que después era un niño que era atento, ahora está un poco más distraído. O sea, son alertas que hacen que el docente se acerque, vea, pregunte, ¿verdad? Hacemos la denuncia, pero ¿qué pasa? Hacen la denuncia los docentes, hacemos la denuncia en la fiscalía, en la defensoría, pero después te viene la familia diciéndote
que no te metas, que no es cierto, que la niña miente, los niños no mienten en este sentido. La misma familia. Generalmente porque, o sea, las estadísticas dicen que el abuso, el 80% se da en el entorno familiar, ¿verdad? Y sí, y preocupa porque sí, la docente es la que detecta, pero después tiene todo un problema otra vez con la familia que viene y le amenaza a la docente. Pero igual se trata, nosotros elevamos la denuncia, trabajamos a veces hasta con la familia también, porque hay casos como del Ministerio de Educación tenemos, y yo le llamo aliados estratégicos, porque a veces trabajamos con el MINA ya. Le envío una nota al DRI también para la atención temprana, le enviamos a la Fiscalía también, porque ellos también tienen psicólogos que pueden estar ayudándonos. O sea, trabajamos con muchos aliados estratégicos para recuperar lo que está pasando de ese niño, de esa niña, ese adolescente. Sí, ahí también, por eso es muy importante recalcar, ¿verdad? Aparte de la labor de la familia, de la labor de los docentes, la importancia de las CODENIS. Las CODENIS dependen de los municipios, no son una dependencia de Minas, forman parte del gran sistema de protección para la niñez. Y siempre se dice que la CODENI no funciona. Por eso es que es importante que la CODENI, ¿de quién depende? Del intendente. Entonces, los intendentes tienen el deber, justamente ahora tenemos estamos trabajando con muchos municipios que primera parte ponerle a una persona idónea en ese cargo, que entienda. No sea un cupo político y de no sea un cupo político, claro. Don fulano, doña fulana. Estamos trabajando y después estamos en una línea de fortalecimiento con las CODENIS. Sí. Desde el Ministerio de la Niñez hemos seleccionado a 40 de las CODENIS que más necesitan y la estamos proveyendo, ¿verdad?, de mobiliario, de equipo informático, y también estamos capacitando otra vez, cada 5 años se renuevan generalmente los mandatos, entonces estamos procurando, ¿verdad?, fortalecerlos en la capacidad técnica. Pero depende, obviamente, todo de la voluntad política del intendente, que tiene que inmiscuirse en lo que ocurre en su comunidad. Y como dato de referencia, el 58% de las llamadas de denuncias de abuso ante Fonoayuda 147 provienen de los vecinos hoy día. ¿El vecino interviene? Se dio un fenómeno nuevo después de la pandemia, donde los docentes se convirtieron en los detectores por excelencia. Sucede la pandemia, los chicos estaban cerrados, estaban aislados de los profes, entonces la comunidad se empoderó y hoy día eso se mantuvo, ya no retrocedió. Del no te metas de antes a... Exactamente. Todos se protege. ¿Cómo cambió el paradigma? Exactamente. Y aprovechando un poco también el espacio, decirle a ese niño o niña adolescente víctima de abuso, o a ese familiar que sabe, y que muchas veces tienen temor los familiares, ¿verdad?, de denunciar, o los vecinos, ¿verdad?, o alguna persona. El 147 Fonoayuda recibe las denuncias y si se pide la confidencialidad, Fonoayuda se erige como el denunciante, se toman los datos del denunciante porque no pueden haber denuncias anónimas, pero esa información queda en Fonoayuda, el Ministerio de la Niñez se convierte en denunciante ante el Ministerio Público, entonces para precautelar cualquier tipo de represalia. Sí, porque lo que uno dice, no me hacen caso, la víctima al final desesperada termina en esa situación. Nosotros, la producción preparó el resumen de la semana, cuál es la noticia que tuvo más impacto y sin lugar a dudas esa conferencia de prensa en Colombia que nos choqueó a todos porque vimos detalles de cómo perpetraron este crimen que hasta ahora nos duele a todos los paraguayos porque perdimos a un gran compatriota. Usted que tuvo la posibilidad de tenerlo como compañero y yo que tuve la posibilidad de conocerlo desde que trabajaba para el juzgado del doctor Bogarín de aquel entonces. La recordación a la familia y nuestro respeto a la familia Pechi. Pero queremos recordar un poquitito esto que ha sido sin lugar a dudas y sigue siendo hasta ahora porque las agencias internacionales siguen replicando lo que decía el fiscal en esta conferencia conjunta con el jefe de la policía, el fiscal Francisco Barbosa, que sería el fiscal general de Colombia con respecto a el caso del magnicidio del fiscal Pechi. Y quiero que ojalá me lo repliquen en el país con estas declaraciones que estoy dando. Publicar en redes sociales sin responsabilidad se convierte en un arma o puede convertirse en un arma letal. Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero gracias a las redes sociales lograron la ubicación y el seguimiento del fiscal Marcelo Pechi. Esto es muy importante
Porque es que la vida no puede reducirse a publicar todo lo que uno hace todo el día. Uno tiene que tener también conciencia de la preservación de su propia vida. Eso es un mensaje no solamente para este caso, sino para todos los casos, para los menores de edad, para las personas que permanentemente creen que existen porque publican en las redes. Y creo que ese es un escenario muy importante porque ayer fue manifestado por estos delincuentes. Bueno, sí, la verdad, de toda la conferencia fue lo más choqueante y creo que a todos nos tocó muy fuerte y nos golpea muy fuerte. Y es materia de debate de tuvo que decirlo, no tuvo que decirlo. Esta era la forma de decirlo, no era la forma de decirlo. ¿Cómo encarar esto y por sobre todo cómo sacar algo de esta conferencia y de este punto que fue de lo más comentado en la semana? Para usted, doctora, ¿cómo le afecta esto? Yo personalmente, y yo creo que inclusive mis compañeros, tratar solamente de rescatar el mensaje de lo que él quiso transmitir. Ahora, si estuvo adecuado, no entrar un poco a hablar en eso, pero sí creo nosotros, por lo menos nosotros como fiscales, consideramos siempre que tratar de mantener un perfil bajo para nosotros es importante. Ahora, ¿y la seguridad usted, doctora? ¿La seguridad usted que están expuesta diariamente, que se reciben amenazas en la audiencia? Totalmente. Es más, justamente anoche una colega de Luque me estaba comentando que tiene que ir a un juicio oral y que ya fue a varios juicios orales y entramos en el juzgado de Fernando La Mora, entramos y todos los familiares del acusado te están esperando en el pasillo. Como para lincharte ahí. Y vos entras ahí expuesta a cuerpo gentil. Expuesto. Puede pasar cualquier cosa. Y imagínate tener la seguridad. Primero que no tenemos ni la infraestructura en los juzgados y mucho menos la seguridad en sí para que pueda acompañarnos un fiscal del área central o de un lugar donde tenga una sobrecarga laboral mayor. Hace 6 a 7 audiencias por día, inclusive hace juicios orales por la tarde. ¿Cómo vas a tener una cobertura de seguridad para todos los fiscales durante todo el día? Por lo menos nuestro país no cuenta con esa seguridad para los fiscales. Esto que se plantea de un protocolo, no hay recursos para hacerlo. Estamos esperando justamente, yo soy también, estoy en la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay y nosotros habíamos solicitado, el presidente, el doctor Augusto Salas, había solicitado, creo que por tercera vez, un protocolo de seguridad. Estamos esperando, nos dieron noticias de que está avanzando, pero desde ya que el tema de la seguridad, como sabemos, nosotros tenemos que adaptarnos a un mundo. No podemos negar que tenemos que adaptarnos a la era tecnológica. Puede que yo no alce fotos o que yo no diga dónde estoy, pero puede que pase a mi lado una persona que sí me saque una fotografía y sí suba. O sea que yo creo que ocurra o no ocurra un crimen no pasa solamente por la tecnología, sino que por la seguridad misma. Arranquemos con seguridad. Con seguridad, y para darle un pequeño cierre a esto, como especialista del área, ¿qué nos dice de lo que dijo el fiscal colombiano? Bueno, totalmente, eso no pudo haber sido determinante y tampoco podemos pedirle a las personas que no haga tal o cual publicación, porque muchas personas inclusive viven de eso. Viven de esa imagen, viven de ese lugar donde tienen que estar, pero lo más importante es que tenemos que analizar y analizar los riesgos de mi posición, de qué soy, qué estoy haciendo. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese análisis de riesgo, entonces pensar yo cómo vivir en esta vida virtual. Bueno, nosotros que hacemos investigaciones, los fiscales que hacemos, bueno, de ahora en adelante seguramente vamos a pensar 2 veces en publicar un lugar donde estamos, pero como dice la doctora, pasa que muchas veces uno está con un familiar, ese familiar hace una selfie y da una historia, entonces no podemos escapar de esa realidad, pero siempre debemos nosotros mismos generar esa conducta. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que dentro de estos dispositivos hoy en día es nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro informe, nuestras redes sociales, entonces empezar a darle seguridad.
seguridad de acceso, configurar nuestra seguridad. Aprovechar este gran momento que está toda la familia reunida del otro lado, para cada uno de donde les toca de la institución, volver a insistir en esto, que lo que buscamos es que haya comunicación de la familia y prevenir situaciones realmente dolorosas. ¿Qué decimos al Ministerio? Asimismo, por eso estamos trabajando, ¿verdad? Aparte de todo lo que ya dijimos, la Ley 6202 establece un programa de prevención y atención integral a la niñez, a las víctimas de abuso sexual, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Esa ley ya fue creada en el año 2018. Establecía la creación de una ruta de intervención, justamente para evitar revictimizar, entre otras cosas, ¿verdad?, a los niños víctimas de abuso, y lo cual esa ruta ya fue elaborada justamente y aprobada el año pasado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Ahora nos queda la segunda parte, el programa está creado, dotar a ese programa de presupuesto. Estamos trabajando con el Congreso Nacional, justamente con la Comisión de Desarrollo, ¿verdad?, y también con la Comisión de Equidad y Género del Senado. Hicimos una audiencia pública hace unas semanas y yo creo que eso tiene que ser prioridad hoy en día para establecer, uno, la gobernanza, bajo qué esfera de institución va a quedar ese programa y si va a ser en diferentes entes, que cada ente tenga su dotación presupuestaria para la protección de los niños, porque al fin y al cabo estamos hablando de niñez. Eso tiene que ser prioridad para este 2022. Para educación, ¿qué decimos? La comunicación. Comunicación. Conversemos, hablemos, dediquémosle tiempo a nuestros hijos. Es fundamental. Es fundamental. Me quedo con eso. Doctora, del Ministerio Público, ¿qué podemos decir para tantas familias y para tantos televidentes? Que escuchen a sus hijos. Cuando el problema es que ni a nuestras víctimas le creemos, entonces tenemos un gran problema, porque el apoyo para que las víctimas puedan hacer la denuncia, contar. Hay personas que denuncian luego de 18 años que fueron víctimas de abuso en su niñez. Entonces, escuchemos a nuestros hijos. Un último consejo, comisario. Sí, que esa vida virtual es la vida real hoy en día. Así es que no pensemos que no nos va a pasar nada. Entonces, generemos esas conductas de seguridad también en ese entorno virtual. Lo virtual, entonces, es real. Se queda. Por favor, eso queda. Y no queremos cerrar con algo negativo, queremos cerrar con algo positivo. Por suerte, esto que es tan adictivo, muchos que están en la criminalidad, en la delincuencia, utilizan esto diariamente y hemos podido, y ustedes pueden dar fe, ¿verdad?, resolver un montón de casos gracias a esa huella digital, ¿verdad? Es fundamental también. Entonces, aliarnos con esto, tenerlo como aliado, no como un enemigo, creo que es una gran enseñanza. No queremos satanizar de ninguna manera la comunicación a través de redes, pero sí extremar recursos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad?